Bueno, el artículo 330D dice que los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y aparte establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas trabajadores que desempeñen sus labores bajo esta modalidad. El artículo 330E, en modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes. Primero, hay que proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo, como equipos de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas, asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad del teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y otros utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. El número 7, inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social. Número 8, establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información de aquellas personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial o de teletrabajo. El artículo 330F, las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen las obligaciones especiales siguientes. Tienen que tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón. Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades y atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. El artículo 330G, el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario y establecido por escrito conforme al presente capítulo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados. En todo caso, cuando se dé un cambio en la modalidad de teletrabajo, aquí las partes tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para poder hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad. El artículo 330H, el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo.
a fin de que gocen de un trabajo digno o decente, de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, accesos a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de la presente ley a los trabajadores presenciales que presten sus servicios en la sede de la empresa. Asimismo, deberá observar una perspectiva, perdón, de género que permita coordinar con la vida y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral. Nos vamos a ir hasta, bueno, la jornada laboral ahora sigue, pero me cambió todas las. Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al régimen obligatorio de la seguridad social y establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías, de la formación de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien de modalidad presencial al teletrabajo. Nos vamos al F, 330F, las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen las obligaciones especiales siguientes. Tener el mayor cuidado en la guarda, conservación de los equipos materiales y útiles que reciban del patrón, informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad derivados del teletrabajo, obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón, atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades y atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso y almacenamiento. El artículo 330G habla sobre el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario y establecido por escrito conforme al presente capítulo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo, aquí las partes tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su voluntad de retorno a dicha modalidad. El artículo 330H, el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad del teletrabajo. Esto es a fin que gocen de un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás condiciones que ampara el artículo 2 de la presente ley a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa y asimismo deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras. Esto es bajo la modalidad del teletrabajo en la jornada laboral. El artículo 330I dice que los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología
que sea utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionados o proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras. Esto es bajo la modalidad de teletrabajo y respetando el marco jurídico que está aplicable en materia de protección de datos personales. Ahora bien, solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para poder supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo requiera. Ya nada más falta el artículo 330J, las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del presente capítulo serán establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en una norma oficial mexicana. Esta es misma que deberá considerar los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que puedan causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas trabajadoras que se desempeñen en la modalidad del teletrabajo. El artículo 330K, los inspectores de trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Primero, que los patrones lleven registro de todos los insumos que son entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador, presencial con funciones iguales o similares, y constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales establecidas en el presente capítulo. Ahora vamos a empezar con el capítulo 13, personas trabajadoras del hogar. ¿Quiénes son las personas trabajadoras del hogar? Las de la limpieza, ¿verdad? O los mozos, o las gentes que trabajan en una casa, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con usted, Kevin. Va a leer el artículo 331, por favor. Muchas gracias. Alejandro, sigue el artículo 331 bis. Muy bien. Ahora vamos con usted, Alejandro.
Así es, 331 ter. El trabajo del hogar de trabajarse mediante un contrato colectivo de conformidad con la legislación nacional, convenios colectivos que incluyan número de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar. Número 2, la dirección del lugar de la nota virtual. Número 3, la fecha de inicio del contrato y cuando se suscriba para el periodo de tiempo su duración. Para cualquier tipo de trabajo realizado, por la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de su pago. No sé, ¿no? Cierto, las condiciones están pagadas y los periodos de descanso diarios y semanales. Número 8, el suministro de alimentos y alojamiento cuando suceda. Número 9, la relación y la terminación de la relación de trabajo y número 10, herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto desempeño de las actividades laborales. Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del gobierno deben ser higiénicos y específicos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo de la persona empleada. Queda prohibido dar constancia o prueba de no gravidez para la contratación de una mujer como trabajadora del gobierno y no podrá despedirse a una persona trabajadora embarazada, de ser el caso, el descuido se presumirá como discriminación. En caso de que la persona empleadora quiera que la trabajadora uniforme de trabajo, el costo de los mismos será reunido con la persona empleadora. El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones. Al tratarse de personas trabajadoras del hogar migrante, queda prohibido este tipo de discriminación en términos de artículos de la Constitución Política de Nacionalidad Mexicana y una fracción 3 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. En todas las situaciones de la relación laboral y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier dato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar. Muy bien, muchas gracias. Araceli, el artículo 332, por favor. David, el 333, por favor. Para posiciones de seguimiento de su trabajo y o cuando se hagan establecidas en la ley para el cambio de jornada de la oficina como la sección o por el grupo de los Muy bien. Brenda, el artículo 334, por favor. Gracias. Muy bien, excelente, Brenda.
Para usted, Alejandro, va a leer el artículo 334 bis. Así es. Muy bien. El artículo 335, Kevin. El artículo 336, Alex. La persona tiene derecho a un descanso semanal de día y médico interrumpido, preferiblemente el sábado y domingo, mediante acuerdo entre las partes podrán cumplirse la acumulación de los medios días y periodos de los semanas, pero aún darse del día completo de semana cada semana. Los días de las semanas se aplicarán a las personas trabajadoras del hogar conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Las trabajadores del hogar tendrán derecho a los días de descanso obligatorios previstos en el artículo 34 de esta ley. Para los artículos y párrafos anteriores, en caso de que estos días se elaboren, se aplicarán las revisiones de ley. Perdón. Y Araceli. Gracias. 336 bis. Gaby. Así es, ya vieron que a la gente que tengamos en casa haciendo limpieza, pues hay que darle seguro social, ¿verdad? Entonces, dice uno, no es posible que a veces un profesionista gana lo mismo que una señora de limpieza o una persona de limpieza, ¿va? Entonces, está canijo eso. Ahora bien, a ver, Brenda, el 337 bis, por favor. Muy bien. El artículo, bueno, 338 ya no está, o sea, se deroga, el 339 se deroga, el 340 se deroga. El artículo 341 dice, es causa de rescisión de las relaciones de trabajo, el incumplimiento de las obligaciones consignadas en esta ley. Se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar, todas aquellas contempladas en la presente ley, así como aquellas que se den por motivos tanto de violencia de género en el trabajo, de manera explícita y discriminación, conforme lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la legislación aplicable. Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la prevista en el artículo 50 del presente ordenamiento, el artículo 342,
Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso a la persona empleadora con 8 días de anticipación. Y el artículo 343, la persona empleadora podrá dar por terminada dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del trabajo y en cualquier tiempo la relación laboral, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con 8 días de anticipación, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción 4 y 50. Ahora bien, el capítulo 13 bis de los trabajadores en minas, me lo voy a brincar, eso no viene en el examen. Nos vamos a ir hasta trabajos en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos, que esto sí nos sirve a nosotros, ¿verdad? Dice el artículo 344. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos. El artículo 345, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán de pagarse a estos trabajadores. El artículo 346, las propinas son parte de los salarios de los trabajadores a que se refiere este capítulo en los términos del artículo 347. Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas. Ojo con esto. Se supone que las propinas son obligatorias, se supone. Pero hay gente, meseros o meseras, que son bien déspotas, que te atienden mal, que te tratan mal, pues lógico, el cliente no les va a dejar propina. ¿Cuál es el porcentaje real que se debe de dejar de propina? Normalmente debe ser el 20%. Muchos dejan el 10% porque era lo que se acostumbraba antes y luego subió al 15% y ahorita en la actualidad es el 20%. Por eso en muchos restaurantes, ustedes ven que cuando pagan la cuenta y dice propinas, o les dicen, puedo agregar la propina y ya ustedes dicen, no, pues no, te la voy a dejar en efectivo, se debe de dejar en promedio, el promedio debe ser el 20%, pero siempre dejamos menos del 20%. Eso ya va a depender de cada persona, pero lo ideal sería el 20%, ¿va? Se supone. Pero como le digo, hay mucha gente que deja el 10 o el 15. ¿Ok? Ahora bien, el artículo El artículo 347 dice, si no se determina en calidad de propina un porcentaje sobre las consumiciones, las partes fijarán el aumento de que debe hacerse al salario de la base para el pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se presten los servicios. El artículo 348, la alimentación que proporcione a los trabajadores deberá ser sana, abundante y nutritiva. Porque si no, luego se me andan desmayando ahí en el restaurante, en la recepción, ¿verdad? Y no les dan de comer bien. Ahí se andan muriendo y luego se caen y hacen mucho escándalo. El artículo 349. Los trabajadores están obligados a atender con esmero
y cortesía a la clientela del establecimiento. El artículo 350, los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes. Primero, vigilar que la alimentación que se proporcione a los trabajadores sea sana, abundante y nutritiva. Verificar que las propinas correspondan en su totalidad a los trabajadores y vigilar que se representen o que se respeten las normas sobre jornada de trabajo. En muchos restaurantes, las propinas que se junten en el restaurante se depositan en una caja y se dividen entre todas las personas que trabajan dentro de ese restaurante. Eso es muy importante. O en otras ocasiones, dependiendo del escalafón de todo el personal que hay en el área de restaurantes, se les va dando una cierta cantidad de dinero. Pero normalmente se reparte entre todos los que trabajan ahí. Ahora vamos con el capítulo 15, que habla de la industria familiar. El artículo 351 dice: son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. El artículo 352, no se aplican en los talleres familiares las disposiciones de esta ley, con excepción de las normas relativas a higiene y seguridad. Y el artículo 353 habla sobre la inspección del trabajo, que vigilará el cumplimiento de las normas a que se refiere el artículo anterior. Y nos vamos al artículo 16. Hay que hablar de los trabajos de médicos residentes que están en periodo de adiestramiento en una especialidad. Artículo 353A. Para los efectos de este capítulo se entiende por médico residente, es el profesional, esto sí viene en el examen, es el profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una unidad médica receptora de residentes para cumplir con una residencia. En la unidad, la número 2, unidad médica receptora de residentes, viene siendo el establecimiento hospitalario en el cual se puedan cumplir las residencias que para los efectos de la Ley General de Salud exige la especialización de los profesionales de la medicina. Y el número 3, la residencia es el conjunto de actividades que normalmente deba cumplir un médico residente en periodo de adiestramiento para realizar estudios y prácticas de postrado respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse dentro de una unidad médica receptora de residentes durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas. Y luego ya viene el artículo 335, eso me lo voy a brincar, eso no viene uno de esos. Ahora sí, capítulo 17, en el trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por la ley. Esa también me voy a brincar. Y ya luego vienen lo que son el título 7, las relaciones colectivas de trabajo. Habla el capítulo 1 de lo que son las coaliciones. El artículo 354. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. El artículo 355. La coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Y luego ya viene el capítulo 2,
los sindicatos, federaciones y confederaciones. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un sindicato? ¿Que me pueda decir qué entiende por sindicato? Sí saben que existen sindicatos, ¿no? El sindicato de trabajadores y casi todos, bueno, las empresas fuertes, la mayoría tienen sindicatos, ¿verdad? El de la CTM, etcétera. Entonces, esos sindicatos se supone que son aquellos que ayudan a proteger a los trabajadores de cualquier anomalía. Por decir, a veces no nos hacen caso en las empresas de aumentarnos el sueldo, que eso es lo que mayor, la mayoría de las personas se quejan. Entonces se juntan todos los trabajadores y empiezan a hacer paros o huelgas. ¿Por qué? Porque no los oyen los patrones, no hay cambio en nada, o no están cumpliendo con el reglamento que les dijeron o con el contrato, y ahí empieza la gente pues a pelearse, ¿verdad? Lo que le corresponde realmente. Entonces, el artículo 356 nos dice que el sindicato viene siendo la asociación de trabajadores o patrones que está constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Y luego el artículo 357, los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en su constitución, funcionamiento o administración. Se consideran actos de injerencia en las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores que están dominadas por un patrón o una organización de patrones, o a apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control. Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán consideradas como actos de injerencia. Y cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que dispongan la ley. El artículo 357 bis me lo brinco, igual nos vamos a ir hasta el... Permítanme, más. Eso no. Ahora vamos con el capítulo 3, contrato colectivo de trabajo, viene siendo la página 107, el artículo 386. Dice, contrato colectivo de trabajo, pues viene siendo el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o varios sindicatos de patrones, y esto es con objeto de poder establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.
Ahí voy a dar permiso.